Puestos a presentarles a ustedes de corazón por Petro. Ya está el equipo de trabajo listo, la mesa de trabajo ya con los temas que usted quiere saber, invitados especiales también. 8:39 y a esta hora saludo a Julián, saludo a Claudia, saludo a Javier y a todo el equipo de trabajo que hasta ahora está aquí en Radio Música FM. Con las buenas noches para ustedes, compañeros. Bienvenidos a una nueva emisión de Corazón por Petro. Así es, Omar, gracias, muy amable por este espacio que nos brindas. No está transmitiendo. Ya comenzó. Perfecto. Entonces reiteramos los saludos y repetimos ese saludo tanto pues a nuestros oyentes que están a través de la emisora virtual Radio Música FM, y saludamos en este momento a todos aquellos que nos acompañan desde la transmisión en vivo o Facebook Live. Lo que pasa es que Facebook Live, eso son palabras gringas. A mí me gusta como más el español. Entonces, transmisión en vivo desde la página de 1.000.000 de votos para una Colombia humana. Ahorita verificamos si tenemos transmisión de pronto. Y entonces sí, Clau, no, tú tienes toda la razón, ellos no tienen la culpa. Ellos están haciendo una reacción a una acción impertinente por parte de las autoridades, en este caso, por parte del señor Peñalosa, que desgraciadamente ha cometido los errores más garrafales con la sociedad y la población más vulnerable. Javi, ¿cómo estás? Sí estamos. Sí, ya estamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Javi, ¿qué tal? Aló, muy buenas noches. Aló, ¿me escuchan? Bueno, la cuestión de los vendedores ambulantes o informales que llaman, pues es una cuestión, digamos que no es una cuestión del alcalde Peñalosa, es una cuestión que viene de décadas, y son situaciones que dentro de las políticas públicas, lo que hablamos nosotros en los temas siempre, que no hay, digamos, fundamento en las bases sociales. Entonces son los hijos negativos, que llamo yo como la inseguridad, como la delincuencia, como ese tipo de vendedores formales, pues porque no hay oportunidades. La cuestión del trabajo, el trabajo aquí es un ministerio de trabajo que son unos señores de corbata ganándose la plática pero sentados allá y no salir a cumplir con su trabajo. Vale, claro. Eso generó retraso, y creo que empezaron desde las 5 de la tarde porque en la avenida Suba ya se avisoraba cierto tipo de manifestaciones, pero aquí obviamente está contemplada ese tipo de manifestaciones y de protestas pacíficas constitucionalmente amparadas, pero bueno, para allá vamos, buscando precisamente ese cambio y fortalecer de mañana esas políticas que reúnen precisamente en lo social. No, y se ve reflejado en todo el tejido social. Imagínense, y lo saben muy bien, compañeros, ahorita te contamos. Hemos encontrado en el transcurso de estos 2 días una serie de pruebas de fraude electoral del domingo anterior a favor del señor Iván Duque. La consigna era llenar todos los espacios del formato E14 con una raya horizontal o diagonal, y muchos lo hicieron. Otros quizás lo dejaron en blanco y permitieron que la alteración de datos se fraguara y se llevara a cabo. Imagínense que con el slash crearon números 9, gente tan descarada. Y con el guión número 7. Y con el guión número 7. Entonces cuando eran 2 votos se convertían en 72. Imagínate. Hágame el favor. Y cuando era el slash lo convertían en 90 y punta, porque lo convertían en un 9. Pero además, si no nos creen, si quieren verificar la información, si quieren de pronto estar seguros, las denuncias están públicas en el Twitter del candidato, de Gustavo Petro, que está como @PetroGustavo en Twitter. Están las denuncias, además hay que replicarlas, hay que hacer que esto suene y que se vuelva tendencia, que nuestras voces se hagan valer, que esto no se quede así y que no se repita, porque la segunda vuelta es nuestra. Así es. Ahora, se encontraron falencias por parte de la registraduría, camionetas de gran calaje, blindadas con el microperforado del señor Iván Duque, llegando a las diferentes oficinas de la Registraduría Nacional en la madrugada del día domingo, supuestamente a recoger las credenciales de los testigos. Y vaya uno a mirar, se encontraron miles y miles, casi millones de tarjetones ya marcados en la cuadrilla de Iván Duque. Por ejemplo, nos confirmaron que en una mesa un testigo que estaba revisando todo se tropezó con una bolsa que estaba debajo de la mesa de los jurados y que se abrió. Resulta que ya estaban listos los tarjetones con la X
en la cuadrilla de Iván Duque para ser agregados a la urna y contarse en la sumatoria de estos votos. Gravísimo. O sea, es un fraude descarado y de frente. Bueno, yo aquí me quiero referir precisamente a ese tema y mirando aquí las cifras de Suba, que es realmente la localidad donde estamos, pues que se asombra uno que Gustavo Petro, en una localidad que tiene alrededor de 1.400 millones de habitantes, una votación total, dice aquí, de Suba de 499.547, de los cuales Sergio Fajardo son 195.000, Duque, que es la sorpresa, son 160.000 y Gustavo Petro 103.000 votos. Entonces eso lo pone a uno a pensar y a repensar si esta localidad, que yo calcularía que el 70% de la localidad son estratos 1, 2 y 3, entonces ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando uno ve la efervescencia aquí en la localidad, cuando salíamos nosotros a repartir los periódicos, la efervescencia de la gente, los vendedores informales, la gente de calle, pues aplaudiendo, digamos, las iniciativas de Gustavo Petro, pero es lo que la realidad nos muestra otra cosa? Entonces eso permitiría pues tener uno de diversas posiciones, ¿no? También cabría pues obviamente analizar la parte de fraude, que ese es el tema también que nos llama la atención hoy, porque de todos modos mirar casi 8 millones de votos que sacó el señor Duque, cuando uno en la calle pues hablando con la gente, la mayoría optaba o por Gustavo Petro y muchos obviamente inclinados aquí en Bogotá por Fajardo, que era una tendencia real que incluso se demostró en las mismas elecciones. Pero es un exabrupto, por decir algo, lo que sacó Iván Duque, y eso permite inferir pues que sí haya la posibilidad, como se está demostrando, que sí hubo fraude. Así es. A ver, lo que tenemos que dejar claro es que nosotros aquí no estamos reaccionando con el deseo. No, señor, estamos tratando de ser objetivos y eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante con las siguientes emisiones. Pero lo que sí es realmente importante es que ustedes tomen estas denuncias, entren y las verifiquen. O sea, es de una manera tan clara el slash convertido en 9, la rayita convertida en 7, y esto hecho en muchísimas regiones de Colombia, adicional la cantidad de bolsas con tarjetas electorales ya marcadas a favor de Iván Duque, que seguramente se sumaron en las urnas donde no habían testigos electorales. Tenemos falencias en el proceso, señores. Hay unas falencias gravísimas y lo sabemos, por ejemplo, en el momento en que los testigos electorales no anotan al sufragante y termina sobrando la tarjeta electoral y los testigos tienen que destruirla al final de la jornada, ¿no? Entonces destruyen las tarjetas. Gravísimo. Segundo, en el proceso de transmisión de datos, cuando se desprenden las tirillas de la E14 y se le lleva a la persona que está al teléfono de la registraduría para que dicte los datos de los boletines que se van dando, allí divinamente, si por ejemplo un candidato tiene 5 votos, puede decir 25, 35, 105, el dato que se le dé la verdadera gana. Y aquí sabemos que esto es corrupción, y la corrupción se mueve con dinero, señores. Y el dinero, todo el dinero del mundo, ¿quién lo tiene en este momento, Claudia? ¿Tenemos que nombrarlos? No, los innombrables, ya, o sea, ¿de qué manera lo podemos decir? Hombre, la extrema derecha. Aquí realmente el poder a través de las décadas ha estado en la extrema derecha y son ellos los que han tenido las arcas de la mermelada y han trabajado para los grandes millonarios de este país, que no son más de 5 o 6 familias, que son los que ponen y quitan gobiernos y destinan miles y miles de millones de pesos para este tipo de cosas. Y cuando la persona se deja mermelar y se deja tocar, complacidamente se presta para acceder a este tipo de fraudes, y ahí tenemos ese dato que tú decías, Javi, de casi los 8 millones de votos para este señor Iván Duque, cuando sabíamos que en las calles la gente no lo quiere, no lo acepta, no lo aprecia. Pero bueno, hablando de precisamente esos testigos electorales, que pues, también hubo falencias en ese proceso, hubo certificaciones o certificados que no llegaron, hubo testigos que no se presentaron también a hacer su trabajo de voluntariado. Pero bueno, hay unos testigos que llaman también de escrutinio y son los que de ahora en adelante tienen que precisamente coger allá esas bolsitas y empezar a revisar documento por documento, y es un trabajo esencial e importante que deben hacer. Ojalá no se nos vaya a demorar esto, digamos, como se les demora a los señores de Mira 3 años después para que les devolvieran las curules. Pero bueno, entonces vamos a que manifestar y reaccionar ante ese tipo de cosas, porque no está bien. Aquí estamos jugando obviamente con un trabajo limpio, con un juego limpio, señores. El trabajo de la democracia
pero bueno, aquí siempre hay quienes ponen la zancadilla y cubren precisamente con esos mantos de duda ese ejercicio del poder del constituyente primario. Así es, Javi. Quiero contarles que hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a invitarlo aquí a la mesa de trabajo. Acerquemos por favor, aquí si son tan amables, una sillita, nos acomodamos aquí a este lado. Javi, gracias por tu colaboración. Clau, ¿a quién tenemos en la noche de hoy? Y por favor hablamos del plano para conocerlo y saber quién es él. Bueno, claro que sí. Primero que todo, bienvenido, Diego. Para las personas que no lo conocen, él es Diego Carrero, ¿sí? ¿Lo dije bien? Es economista, magíster en estudios políticos y docente universitario. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que además en la campaña de Gustavo Petro tiene vital importancia, como debe ser, y es de las propuestas económicas que vamos a abordar pues en esta mesa de trabajo. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Sabemos que ha sido un esfuerzo grande, que estábamos lejos y que había un trancón horrible. Bienvenido. De eso precisamente estábamos hablando. Hola Diego, ¿cómo estás? También te saludo desde aquí. Obviamente allí te presento a Javier García, que está con nosotros. Buenas noches. Hola. Y ya tenemos pues detrás de cámaras a alguien que te contactó, que es un trabajo maravilloso por parte del señor Carlos Rosso. Bienvenido Diego y por favor preséntate ante nuestra audiencia. Bien, buenas noches a todos. Ponlo, si quieres ponlo así de frente para que se te esquche. ¿Así? Sí. Sí, perfecto. Bueno, buenas noches a todos y todas. Mi nombre, como ya lo indicó Claudia, Diego Carrero. Soy pues, activista social en el sur de Bogotá, docente universitario, economista. Y bueno, pues hemos venido acompañando con diferentes procesos sociales esta campaña por la Colombia humana, a propósito de lo que fue la experiencia de la alcaldía de Bogotá, que mucho también se ha hablado, pero creo que aquí se han hecho balances sustentados en falacias, sustentados en mentiras. Creo que los resultados electorales muestran precisamente que hay un importante sector de la población en Bogotá que vio mejoradas sus condiciones de vida durante la administración de Gustavo Petro, y bueno, pues estamos en eso. Venía precisamente desde el otro extremo de la ciudad, desde el sur de Bogotá. Estábamos también en una reunión con líderes sociales y aquí estamos para poder conversar un rato. Regálanos un resumen de esa reunión, ¿qué se charló? ¿Cuáles son los temarios que se trataron y a qué conclusiones llegaron? No, pues básicamente ustedes saben, luego del resultado electoral del 27 de mayo, diferentes expresiones sociales, políticas, ciudadanos que incluso nunca habían votado, pues han venido congregándose alrededor de una idea, y esa idea es hacer un acuerdo sobre lo fundamental, como lo ha manifestado Gustavo Petro, un acuerdo sobre lo fundamental que tiene que ver con, bueno, cuáles son esas cosas que nos pueden que nos permitan encontrarnos y que nos pueden permitir avanzar hacia una sociedad en paz, hacia una sociedad democrática, hacia una sociedad que mejore las condiciones de vida para el conjunto de la población, que haga el ejercicio de la democracia un ejercicio de ciudadanos con derechos. Entonces, pues estábamos hablando con eso, a ver cómo seguimos llegando a diferentes grupos poblacionales, personas que no votaron o que votaron por otros candidatos diferentes a Gustavo Petro el 27 de mayo, y pues la idea es avanzar en eso, ¿no? Muy bien. En acciones sobre todo de calle que nos permita ganarnos los corazones y las mentes de los indecisos para transformar definitivamente este país. Efectivamente, ese es el trabajo de impacto que necesitamos. Felicitaciones inicialmente. Sabemos que estás por la misma línea académica y profesional de nuestro candidato presidente Gustavo Petro, economista, ¿verdad? Correcto. ¿Y quién más para iniciar una charla sobre ese tema que le preocupa ahorita a esas personas que le tienen miedo, por ejemplo, al temita ese de la expropiación? Qué cosa tan berraca. Entonces vamos a tratar en estos minutos que tenemos de comenzar ese temario. Vamos a iniciar. Javi, tenemos entonces el tema del IVA de manera inicial para charlar con Diego. Entonces, ¿qué pregunta quieres plantearle inicialmente? Diego, nuevamente buenas noches. Bueno, ese tema del IVA, ¿cierto? Venimos con un descalabro que fue subir el IVA al 19%. Eso obviamente generó, digamos, un impacto, obviamente en la economía, pero como aquí hablamos de estratos 1, 2 y 3, que es la base fundamental de lo que es la Colombia humana, la idea de Gustavo Petro es devolver eso otra vez del 19 al 16%.
¿Eso qué generaría, digamos, un impacto desde la óptica de la economía para el país? Bueno, yo creo que aquí hay, pues, como lo manifestabas, dos cosas muy importantes por destacar. Lo primero es que aquí ha existido una matriz de opinión alrededor de, pues, generar miedo, decir que, pues, la propuesta económica de la Colombia humana, de Gustavo Petro, Ángela María Robledo, es inviable y que definitivamente nos va a llevar, pues, a la catástrofe. Sin embargo, aquí hay que destacar dos cosas. Precisamente veía hace un rato un trino de John Sudarski que planteaba que los 5 millones de personas, 4.850.000 personas que votaron por Gustavo Petro eran socialistas. Algo así intentaba plantear el Los trino. generalizó. Los generalizó. Entonces, pues nada más alejado de la realidad. En primer lugar, y lo decía Gustavo esta mañana en una entrevista de la W Radio, incluso la propuesta económica de la Colombia humana no es una propuesta que ni siquiera puede ser tildada de izquierda, más bien una propuesta que podríamos llamar progresista liberal. Excelente. De cosas que se vienen haciendo en Europa desde hace muchísimo tiempo, es decir, de cosas que en Europa se vienen aplicando, desarrollando desde hace más de 70 años luego de la Segunda Guerra Mundial. A partir de eso podemos decir que se cae por su propio peso Se el cae totalmente. comunismo y el socialismo. Se que cae tanto- totalmente. Ok. Entonces, de hecho, pues en ningún lado de la propuesta de Gustavo Petro se habla aquí de una concentración de los medios de producción por parte del Estado o algo por el estilo. Al contrario, aquí lo que se está hablando es de sentar las bases de una sociedad, de una democracia liberal, de un modelo económico que permita a partir del trabajo enriquecer socialmente pues a todos los y todas las colombianas. Y entonces, bueno, eso es como un primer elemento para destacar. Pero el segundo, frente al tema tributario. En estos días, precisamente, el gobierno nacional celebraba la entrada al Club de la OCDE de Colombia. ¿Sí? Y cuando uno ve cuáles son las prácticas tributarias de los países de la OCDE, que son países, pues, del capitalismo más avanzado en el planeta, lo que se da cuenta, OCDE. ¿Y qué significan esas siglas? Organización de los países que cooperan para el desarrollo, digamos, es el club de países Más ricos. por decirlo más así. ricos del mundo, ¿sí? Que tienen un conjunto de prácticas macroeconómicas de manera colectiva, digamos, de manera coordinada, y pues existen procesos de cooperación entre esos países en la perspectiva de garantizar mejores niveles de crecimiento económico y de estabilidad macroeconómica, ¿sí? Okay. Incluso pues son países que en términos de sus prácticas macroeconómicas, en algunas, bueno, generalmente han tenido manifestaciones de lo que es el neoliberalismo, que, bueno, frente a eso hay que decirlo, pues hay una ruptura de lo que plantea Gustavo Petro en relación a lo que ha sido el modelo económico que ha desindustrializado este país en los últimos 30 años. Pero incluso en esos países, en la OCDE, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, uno puede encontrar en términos tributarios que se tiene una estructura tributaria que hace más igual a esas sociedades. ¿Qué significa que exista una estructura tributaria que hace más igual esas sociedades? Hay un indicador del que se habla mucho en economía, que es el indicador de Gini. Sí. El indicador de Gini básicamente lo que te muestra es qué tan concentrada está la riqueza en una sociedad. Sí. Si ese indicador se aproxima a 0, es porque tenemos una sociedad totalmente igualitaria, y si se aproxima a 1, es porque tenemos una sociedad profundamente desigual. En el caso, por ejemplo, de la tierra en Colombia, ese indicador es del 0,85, que muestra el nivel de concentración de la tierra que tenemos. Monstruoso. En el caso tributario, ese indicador, en caso de ingresos, antes de impuestos, ese indicador es del 0,54 más o menos, y después de impuestos es del 0,56. ¿Qué significa eso? Que en Colombia, a diferencia de lo que pasa en muchos países del mundo y lo que es la lógica de la política tributaria, la política tributaria no genera mayor distribución, no genera mejor distribución, sino que genera mayor inequidad. Es decir, después de los impuestos hay más desigualdad en Colombia. Bien. Entonces, ¿eso por qué se da? Eso se da básicamente porque el 1% de la población que concentra
más del 20% de los ingresos, de la riqueza que se produce en el país durante el año, no paga impuestos significativos. En Colombia no existen impuestos, por ejemplo, sobre los dividendos, cosa que sí sucede en el caso de los países de la OCDE. Entonces, parte del sustento de la política tributaria que se plantea aquí tiene que ver con que esos sectores más ricos de la población sean los que más impuestos paguen. Que ojo, no es quitarles, no es gravar a las empresas, porque es que los dividendos son esos recursos que quedan luego de las reinversiones que hacen las empresas. Entonces, eso pasa en Europa y eso ha permitido que a partir de esos recursos se financien programas sociales que permiten el acceso universal a la salud, a la educación. Y en términos de la pregunta que tú hacías de la disminución del IVA, eso fundamentalmente es una medida que incentiva el consumo. Y al incentivar el consumo, ¿qué se incentiva? Se incentiva el que las empresas produzcan más y a través de esa expansión de la producción que se generen más empleos y que en la medida en que esto esté acompañado de procesos de formalización laboral, pues la calidad de vida de las familias pueda mejorar sustancialmente. Ok, entonces es positiva esa disminución del 19 al 16, mantenerlo y buscar otro tipo acorde al consumismo de la sociedad que permita mayor calidad de vida, es lo que te entendemos. Sí, mejores niveles de consumo, digamos que no necesariamente es consumismo en el sentido como nos lo han vendido a nosotros, sí, pero sí en términos de que la gente pueda acceder a las cosas mínimas para sobrevivir, pero para vivir ante todo dignamente, que es lo fundamental. Muy bien, bueno, por otro lado queríamos tocar el tema del impuesto predial que se propone para los latifundios improductivos, ¿cierto? Y aclarar aquí de manera contundente, Diego, que no va a haber expropiación y para qué es lo que se va a crear ese impuesto. Ayúdanos en ese tema. Listo, perfecto. Yo creo que primero definir qué es un latifundio, porque mucha gente todavía no conoce el término y no entiende pues, de qué estamos hablando. Listo. Bien, cuando nosotros hablamos de latifundio, hablamos de grandes extensiones de tierras concentradas en algún propietario, un pequeño grupo de propietarios, ¿cierto? Es decir, aquí estamos hablando de extensiones de tierra que superan las 500 hectáreas. Para decirlo de otra manera, estamos hablando de propiedades que realmente en el país están concentradas en muy pocas manos, es decir, acá no tenemos 50 millones de terratenientes ni 36 millones de terratenientes que son los mayores de edad en el país, sino que fundamentalmente aquí estamos hablando de 10.000, 15.000 personas que tienen concentrada más del 70% de la tierra en Eso viene siendo menos del 1%. Eso termina siendo una cuestión supremamente bajísima. Bajísima, ¿sí? Sí. El 1% de la población en Colombia serían, ¿qué? 500.000 personas, ¿cierto? Aproximadamente. Entonces, 15.000 personas realmente es como el 0,001% de la población. O sea, además, si se lo llevamos como una cifra más entendible a nuestra audiencia, es hablar de 1.000 personas, de cada 1.000 personas, una podría ser la más rica, sí, de todos ellos, y tiene que, tengo entendido, el doble de la suma de el dinero que puedan tener el resto de los 999. Peor aún, si tenemos 1.000 personas, esa persona, si tenemos una extensión de 1.000 hectáreas, tiene concentrado más de 800 hectáreas. Y las otras 200 Y las otras 200 son para 999, que realmente las otras 200, de esas otras 200, otras 2 o 3 tienen otros 150. Es decir, estamos hablando de 2 o 3 personas que fácilmente pueden tener en un grupo poblacional de 1.000 personas el 99% de la propiedad de la tierra, para llevarlo, digamos, a esas dimensiones. Y nos tienen peleando a nosotros por eso. Entonces, quiero traer 2 datos aquí y a partir de esos 2 datos podemos avanzar. Colombia tiene más o menos 40 millones de hectáreas aptas para la agricultura y para la ganadería. La mitad de ellas, 20 millones, son aptas para la agricultura y 20 millones son aptas para la ganadería. Sin embargo, en Colombia las tierras que se utilizan para la producción ganadera son 40 millones de hectáreas. Y apenas 4 millones de hectáreas se utilizan para la agricultura. ¿Eso qué significa? Eso significa 2 cosas. Primero, que hay tierras de zonas de reserva forestal que se utilizan para el ganado, pero que hay tierras que son aptas para la agricultura y que se utilizan para la ganadería.
Eso evidencia ese problema del latifundio del que estamos hablando, con otro problema es que las tierras que son aptas para la agricultura generarían más riqueza y más trabajo si se utilizan para la producción agrícola y no para la producción ganadera. En Colombia existen actualmente más o menos 25 millones de cabezas de ganado. Eso quiere decir que en 40 millones de hectáreas de tierra, más o menos a cada vaca le corresponden 1.5 hectáreas. A partir del dato del que hablábamos hace rato, ¿cuál es la conclusión? En Colombia las vacas tienen más tierra, tienen más espacio que cada ser humano, que cada campesino. ¿Y la pregunta que se hace a la sociedad es quiénes son los dueños de esas cabezas de ganado? Y lo que se debe hacer, la pregunta que se debe hacer también la sociedad colombiana es, de esos 8 millones de hectáreas de tierra que se expropiaron del 2002 al 2010 durante el gobierno de Álvaro Uribe, que desplazaron 7 millones de colombianos, ¿quiénes tienen esas tierras y qué tipo de actividades se están desarrollando allí? Esa es, digamos, una pregunta que tendrá que ir resolviendo la sociedad colombiana. De otro lado, frente a lo que se ha hablado de que Petro va a terminar expropiando, no, aquí lo que se ha dicho es lo siguiente: hay unas tierras que hoy son improductivas, que están sustentadas en esa ganadería extensiva de la que estamos hablando, que no se están utilizando para generar riqueza, que no se están utilizando para generar trabajo. Aquí lo que se ha dicho es, esas tierras tienen que volverse productivas. Si no se vuelven productivas, entonces de alguna manera tiene que existir una compensación social, y la compensación social, ¿cómo se hace? Pues se hace a través de el cobro de impuestos más altos para los propietarios de esas tierras. Eso es lo que se está señalando, y eso no es algo que suceda exclusivamente en Colombia, sino es algo que, digamos que sucedería en Colombia, sino que es algo natural, es algo que los ingleses resolvieron hace 2 siglos, entonces se cae por su propio peso ese argumento. Perfecto, entonces en conclusión, así una línea rápida: creación de un impuesto predial para los grandes latifundios improductivos, cosa de que tengan 3 salidas. Una, ponerlas a producir, generar mayor empleo y desarrollo en el país. Correcto. 2, comprárselas a aquellos amigos o a aquellos que tengan la capacidad económica para hacerlo y que hagan lo de ponerlas a producir. Y tercera, que un gobierno venga, las compre y comience a desarrollar agricultura e industria en ellas, a partir, por ejemplo, de las personas que están en las grandes ciudades, que fueron desplazadas, esos 7 millones que hacía referencia y que encontramos pues en las ciudades, ¿verdad? Sí, sí, listo, muy bien. Muy buena síntesis. Muchas gracias, Diego, fabuloso. A ver, recuerden entonces, estamos en transmisión en vivo por la página de Facebook 1 millón de votos para la Colombia Humana. Nos encuentran en Twitter con @decorazonpetro, en Instagram y en YouTube de Corazón por Petro. Pueden interactuar con nosotros con el numeral de Corazón por Petro, y tenemos el correo electrónico de corazonporpetro@gmail.com. Les pedimos de corazón, por favor, compartan. El día de hoy estamos despejando una serie de dudas que tienen en ese vaivén el voto de muchas de las personas que votaron por ese supuesto centro, por el lado de Fajardo y por el lado de Humberto. Entonces, la idea es que tengan clara esta conceptualización y este tema tan importante de la economía, porque, Clau, me contabas algo realmente inaceptable, pero es algo así. ¿Está confirmado o no está confirmado lo del tema de colocar en el contrato como esa clausulita? No lo tengo confirmado. Hoy alguien me hizo un comentario muy extraño. Me dijo que la gente que estaba comprando en este momento propiedades, carros, bueno, demás, estaba poniendo una cláusula en el contrato donde decía que si Petro quedaba presidente, se deshacía el negocio. Entonces, bueno, pues me parece ridículo. No sé hasta qué punto puede ser real eso. O sea, porque obviamente pienso que es una cosa muy tonta, pero pienso que la ignorancia es tanta y la desinformación es tanta que puede llegar a ser real. Entonces, eso. Y otra cosita ahí frente a ese tema. Hay mucha gente que piensa, digamos, en el tema del campo, yo tengo muy claro lo que va a pasar con los impuestos y demás. En la ciudad hay mucha gente que dice, no, va a ser imposible comprar una casa en estrato 4, nos van a sacar, nos van a poner a vivir en un piso cada persona, nos van a quitar un piso de la casa. Quiero saber qué pasa con eso y cómo despejar esas dudas, cómo responderle a esas personas que nos dicen eso. Bueno, me sigue dando risa lo de los contratos que mencionas. Yo sé, yo también quedé como... Pero creo que va a ser todo lo contrario cuando ganemos el 17 de junio.
en términos de las posibilidades de crecimiento económico y verdadera prosperidad social que puede darse en el país. Pero bueno, frente a tu pregunta, yo creo que mencionar dos cosas. O sea, la primera, a propósito del tema de la reforma agraria, mucha gente piensa que el tema de la reforma agraria no les compete, ¿cierto? Porque viven en la ciudad. Sin embargo, ¿cuál es la experiencia de los llamados tigres asiáticos y dragones asiáticos que desde 1960 desarrollaron procesos de industrialización muy fuertes? Esos países del este de Asia, que hace 80 años tenían niveles de crecimiento económico, y si uno mira todos los indicadores económicos, pues tenían unos indicadores económicos mucho más atrasados, digámoslo, respecto a lo que era América Latina en ese momento. Hoy hacen parte de esos grupos de países que tienen los mayores niveles de desarrollo industrial y generación de empleo cualificado. Entonces, ¿cómo lograron eso esos países? Esos países lo lograron desarrollando fundamentalmente tres políticas que se plantean, que están planteadas, están plasmadas en el programa de la Colombia Humana y que coinciden, digamos, existe allí un punto de coincidencia con lo que planteaban tanto Fajardo como Humberto de la Calle. ¿Cuáles fueron esas políticas? Primero, una reforma agraria, y esa reforma agraria permitió aumentar la productividad del campo. Cuando tú aumentas la productividad del campo, ¿qué generas? Generas varias cosas. La primera de ellas, mayores niveles de productividad en el campo, incrementa el ingreso de las personas que viven en las zonas rurales. Sube la calidad de vida. Lo cual hace que suba su calidad de vida, que puedan consumir más, que su nivel de consumo mejore y que en ese sentido puedan demandar bienes industriales. Pero en segundo lugar, abarata el precio de las materias primas que se necesitan para el proceso de desarrollo industrial. Y abarata los alimentos, por ejemplo. Entonces, cuando eso se genera en el campo, ¿qué sucede en la ciudad? Pues se termina apalancando el crecimiento industrial. Es decir, se terminan generando puestos de trabajo a partir de ese incremento de la demanda que se genera en zonas rurales y a partir del abaratamiento de las materias primas. Pero además, si el precio de los alimentos disminuye, ¿qué pasa en el caso de las familias que viven en las ciudades? Incluso las familias que viven en el campo también. Pues lo que termina sucediendo es que queda una mayor parte del ingreso para poder consumir o demandar bienes industriales, y eso permite la generación de empleo en la industria. Es decir, el desarrollo agrícola está bastante reseñado en la literatura económica, permite el desarrollo industrial o va de la mano del desarrollo industrial. Eso en Colombia no se ha hecho. La segunda medida, ¿cuál es? La segunda medida que tomaron esos países fue proyectos educativos ambiciosos, ¿cierto? Fortalecimiento de un sistema de educación público que permitió fomentar lo que en la literatura algunos llaman capital humano. Cuando eso se genera, y Gustavo Petro ha hecho hincapié en eso, cuando eso se genera, ¿qué permite eso? Eso permite generar mayor oportunidad de inserción al mundo laboral, pero además permite que a través del trabajo, el trabajo que es la fuente de riqueza, pues tú puedas mejorar la calidad de vida de las personas. Y la tercera medida que se tomó en estos países fue apoyar financieramente el desarrollo industrial, no solamente a través de subsidios, sino a través de créditos. Entonces fíjense que si se desarrollan esas tres medidas, lo que vamos a tener en Colombia es la posibilidad nuevamente de ver un crecimiento de la industria que se deterioró totalmente con la apertura económica. Y el desarrollo de la industria permite crecimiento económico, y el crecimiento económico permite generación de empleo. Y esto lo dice la extrema izquierda, esto lo dice la teoría económica convencional, ¿sí? Acá no estoy parándome desde posturas ni siquiera heterodoxas dentro de la misma discusión económica, sino que la misma teoría económica plantea eso. Y eso permite responder la pregunta de la vivienda. Si tú tienes desarrollo industrial, si tú tienes mejora del ingreso de las personas, pues al contrario lo que vamos a tener es mejores posibilidades para acceder a una vivienda con otros dos elementos adicionales. Primero, hoy ni siquiera es posible o es muy difícil para las familias comprar una vivienda estrato 1, estrato 2. En el caso de Ciudad Bolívar, que es la localidad en la que yo vivo, ya encuentra apartamentos
que valen 250 a 300 millones de pesos. Increíble. Una persona que gane el salario mínimo, ¿cuándo va a poder comprar una vivienda de esas? Por favor. Entonces, si tú frenas, si por un lado tú generas ingresos para el conjunto de la población a partir del trabajo, que es la fuente de la riqueza, y por otro lado frenas la especulación inmobiliaria, y por otro lado colocas al Estado como un motor en términos de la generación de vivienda, pues definitivamente aquí, al contrario, lo que va a ser posible es eliminar ese déficit de 3 millones de viviendas, que es lo que actualmente existe en términos habitacionales en Colombia. Lo que quiere decir, digo, que completamente falsa la dichosa teoría de que si tienes 3 taxis te van a quitar 2 y te van a dejar 1, o que si tienes una casa exacto, o un edificio con varios apartamentos de tu propiedad, te van a quitar, te van a dejar 1 y el resto se lo van a dar. Qué cosa tan berraca, o sea, esos son mismas además porque sería algo inconstitucional. Ajá. Entonces, digamos, no solamente una cuestión económica, de que eso no, digamos, de que desde ningún punto de vista se ha planteado, sino que además en términos políticos y jurídicos eso sería inconstitucional, y el presidente de la República no puede violar la Constitución. Y si algo hoy puede permitir defender los avances de lo que ha sido la Constitución del 91, con críticas que por supuesto se tienen, pero si algo es garante de que es posible seguir protegiendo la Constitución del 91, y en ese sentido evitar lo que aquí se está señalando, pues es un gobierno de Petro que claramente garantizaría, por un lado, la división de poderes, ¿cierto? Y que en el marco de lo que se ha llamado un gobierno plural, un acuerdo por lo fundamental, permitiría que diferentes fuerzas estuvieran allí. Cosa diferente a si gana el señor Duque, que hay que decirlo, no es Duque el que va a ganar, sino el presidente Álvaro Uribe, que además sería, como lo han planteado ellos, presidente del Senado, Duque presidente de la República, una sola corte en el país. Entonces nos estaríamos enfrentando aquí a una dictadura constitucional, cosa que pues ya fue superado por lo menos en el mundo moderno. Es decir, aquí la pelea es entre un proyecto moderno y un proyecto que nos va a devolver 2 siglos atrás. Bueno, tenemos algo importante que aclarar también, está en el tema, nos ayudaste muchísimo con la transformación en la implementación de la agricultura, es importante, pero esta va a reemplazar aquella de la extractiva, porque tenemos reservas entre 4 y 7 años, no nos han clarificado el dato porque no les conviene. Son 7 años. 7 años, listo, digamos que son 7 años. Y utilizan el argumento de que estos dineros que llegan de la regalía del petróleo financian educación, financian no sé qué, financian si sé cuántas. ¿Podemos hacer lo mismo con este desarrollo en términos de agroindustria? Por supuesto. Claro que sí. Y además, ahí hay 2 cosas. Y nuevamente nos devolveríamos un poco a la reforma tributaria, porque esto hay que verlo, digamos, de manera integral. En Colombia hoy por corrupción se pierden 50 billones de pesos al año, y eso lo dijo la Contraloría. Es decir, eso es más o menos 5 puntos del Producto Interno Bruto, 5.5 más o menos. Las exenciones tributarias en Colombia son iguales a 72 billones, es decir, más o menos eso te da 8 puntos del PIB. Es decir, que entre corrupción y exenciones tributarias estamos hablando aproximadamente de 13 puntos del Producto Interno Bruto que se están perdiendo. Entonces, por un lado, recursos sí hay para poder desarrollar aquí programas sociales y para poder sustituir, digamos, esos recursos que como consecuencia de la industria petrolera se dan. Pero quiero traer aquí otros 2 datos. En Colombia la producción manufacturera genera 2 millones de puestos de trabajo. El petróleo y la minería generan apenas 300.000 puestos de trabajo. ¿Eso qué significa? Eso significa que si crece la producción manufacturera, por cada punto que crezca la producción manufacturera, se crean más puestos de trabajo que los que se crean cuando esos recursos van a parar a la minería o a la producción petrolera. Eso en términos de puestos de trabajo. Pero además, como aquí se está hablando de una transición energética, esa transición energética permite que haya también una transición en términos de los puestos de trabajo que se ocupan. Y de otro lado, esa transición energética te permite generar los recursos
a partir de esa nueva producción, a partir de las energías renovables. Que hay que decirlo también, en Europa, por ejemplo, hoy las empresas, por decisión de las empresas, ni siquiera es porque lo están pidiendo los estados, aunque también, pues digamos, está dando eso, están dejando de demandar carbono. Y en unos años, pues la demanda de petróleo también disminuirá en ese plano. Entonces, aquí lo que nos estamos es anticipando a una transición energética que es necesaria y existen todas las posibilidades y todo el sustento, tanto en términos de los puestos de trabajo como en términos de los recursos que se generan en el marco de esa transición energética. Yo quiero acotar algo así como el del pensamiento del ciudadano del común, ¿cierto? O sea, nos referimos a las extensiones de terrenos baldíos, por esta segmentación obviamente de la parte de la pirámide concentrada en muy pocas manos, pero es también el amarrar precisamente la productividad de un país, ¿cierto? Si nosotros pensamos en que la agroindustrialización precisamente es la potencia que nos va a dar a nosotros y la ventana de salida precisamente como negocio a través de la exportación y obviamente atendiendo la demanda interna, pues uno lo que ve desde la estructura es que sí hay tela de dónde cortar, ¿cierto? Y de dónde echarle mano precisamente a esa productividad. Ahora otro punto que analizo yo, digamos, la cuestión de la invasión, digamos, que tenemos de productos chinos. En Colombia se han cerrado muchas fábricas, incluso Arturo Calle, Toto, así que tenga así como de rapidez, que cerraron sus fábricas en Colombia y están confeccionando en China. Entonces, digamos, esa generación de empleo, al contrario, lo que ha venido comiendo es la economía. Y obviamente es el efecto dominó. Si una economía no va moviendo, pues si yo no tengo un buen ingreso, pues ¿cómo voy a tener acceso a otro tipo de servicios y de cosas? Pero sí hay la posibilidad, y ese proyecto obviamente de Gustavo Petro, aprovechar la visión de la agroindustrialización para desde ahí desencadenar precisamente una macroeconomía, ¿cierto? Que obviamente genere puestos de trabajo, porque pues obviamente si uno empieza a analizar como negocio, pues entran muchos actores a participar ahí. Entonces tenemos la construcción obviamente de vías terciarias, la construcción del movimiento, digamos, a nivel de lo que es la movilidad, carros, ¿cierto? Transportando, exportando, entonces la parte de avión. O sea, la economía empezaría a moverse y focalizando precisamente ese punto que es la agroindustrialización. Pero entonces tenemos que analizar ese tipo de cosas. También tenemos que cerrar precisamente la importación de ese tipo de productos, porque obviamente aquí hay concentración también de ese tipo de poderes, donde algunos dicen, bueno, es más fácil que usted y yo traigamos y importemos toneladas de arroz y vamos obviamente cerrando a un poco de pequeños campesinos, ¿cierto? A nivel de ese tipo de cosas. Entonces, generamos o viene generando precisamente reducir en pocas manos, como es la tendencia, ¿no? La tendencia de los monopolios, cristalizar en pocas manos la economía y sencillamente no permitirle, digamos, al campesino como tal, como lo tenemos hoy aquí en las ciudades pidiendo limosna, digámoslo así, que vuelva a venir a sus parcelas a generar precisamente esa riqueza y obviamente lo que es la cooperación, ¿no? O la generación de cooperativas, porque también se dice que a veces no hay la infraestructura, la capacidad instalada para sumar 1, 2 y 3 para poder exportar y abastecer los tipos de mercados. O sea, había que cambiar mucho la fundamentación del tipo de exportación. Sí, yo creo que hay como dos cosas importantes para destacar. Y es que aquí estamos hablando de una propuesta económica que en términos de lo productivo está encaminada no solamente a desarrollar, a tecnificar el campo, solucionar el problema de la tierra en Colombia, no solamente darle tierra a los campesinos, que además fue una de las cosas que se acordó en La Habana, que hacía parte de la propuesta de Humberto de la Calle, que es pues, que efectivamente lo que se pactó en La Habana se cumpla, sino que es generar las condiciones para que la gente en el campo pueda sobrevivir, y más que sobrevivir, para que pueda vivir dignamente. Bien, entonces, en ese plano es que estamos, digamos que se estructura la propuesta de Gustavo Petro en el sentido de mejorar esas posibilidades de generación de riqueza tanto en el campo como también en la ciudad, y que efectivamente a partir de la innovación de la ciencia y la tecnología podamos industrializarnos y podamos
ver volver a florecer la industria en el país. Así que digo, bueno, vamos a darle aquí. Omar, ¿nos recuerdas porfa tus redes sociales? Claro que sí, vamos a invitar a la gente para que se conecten a través de nuestras redes en @Radio Música FM9, y si ustedes también lo quieren hacer, lo pueden hacer a través de nuestra fanpage en Radio Música FM. Recuerden, la próxima semana ya ustedes tendrán nuestra página para que ingresen, para que miren las fotos, para que escuchen todos los audios que vamos a descargar de los diferentes programas, incluyendo de Corazón por Petro, y por supuesto van a poder ingresar fácilmente a través de www.radiomusicafm.co. Ya desde la otra semana lo vamos a tener, y por ahora ustedes ingresan a Radio Música FM, nuestra fanpage, y a través de @Radio Música FM9. Omar, número telefónico para que la gente interactúe. Claro que sí, el 796-1304, 796-1304, para que ustedes pues nos llamen y también participen. Bueno, tenemos que aprovechar invitados de la calidad como el que tenemos hoy. Realmente es bastante difícil, hizo un gran esfuerzo a atravesar la ciudad de Bogotá a pesar del tráfico, la lluvia, el horario, o sea, te agradecemos de corazón por Petro que estés aquí, de verdad. Pero entonces, para aprovechar el tiempo que nos queda, porque en radio el tiempo vale muchísimo y es muy corto, Clau, resumamos esas incógnitas que tenemos para que Diego nos ayude, por favor. Bueno, antes de continuar un poquito como con las incógnitas, quería hacer pues una anotación frente al tema que estábamos tocando, porque me encontré hoy una noticia bien importante, y es que el primer cargamento de aguacate Hass producido en el departamento del Chocó va a ser exportado a Francia por la compañía Pacific Fruits. Eso quiere decir que las propuestas de Gustavo frente a la economía, frente al agro, se están tomando ya en cuenta y se está empezando a trabajar sobre ello. Entonces, bueno, primero me siento muy feliz, y segundo, es un primer paso. Lo que pasa allí es que hay cosas que ya se ven haciendo, pero que existen unos intereses económicos, por ejemplo, de quienes se benefician de esa producción petrolera, de quienes se benefician de la minería, por que exista en Colombia cierta vocación productiva, bueno, por imponer cierta vocación productiva, cuando la vocación productiva del país es otra, cuando a partir de la educación es posible generar procesos de innovación tecnológica que nos permitan ser competitivos en muchas ramas. Entonces, aquí frente a esto digamos, la noticia que tú señalas, pues lo que hay que decirlo es que Gustavo Petro ha venido estudiando lo que han sido las dinámicas o lo que son las dinámicas del comercio internacional hoy en el planeta. Y pues a partir de eso, simplemente aquí lo que está generando es, a partir de esas experiencias, cómo logramos traer esas experiencias para ser mucho más contundentes, para volver eso una política de Estado en el país. Bueno, con eso cerramos este tema, pero vamos a hablar un poquito de algo que también es bien importante dentro de la propuesta de Gustavo Petro en la parte económica y que nos toca a todos. Vamos a hablar sobre el salario mínimo. ¿Qué va a pasar con el salario mínimo? ¿Cuál es esa propuesta que tenemos frente al salario? El salario mínimo en Colombia, más allá, digamos, de digamos, el valor que tiene hoy, ¿Qué representa? En términos monetarios, está más ligado está relacionado más a un problema estructural del mercado de trabajo en el país, y el tema de la flexibilización. Es decir, lo que quiero decir acá es que, más allá del salario mínimo, que también es un problema, digamos, en términos de lo que significa, con un salario mínimo hoy en Colombia no es posible adquirir una canasta básica de bienes para subsistir. Por eso tienen que trabajar no solamente papá y mamá, sino que tienen que trabajar los hijos, y bueno, además con el problema de que las mujeres les pagan menos por el tema de la inequidad de género en el país, etcétera, etcétera. Pero el problema del salario mínimo está en el contexto del problema del mercado laboral en Colombia. El problema del mercado laboral en Colombia tiene que ver con la flexibilización laboral. Y la flexibilización laboral tiene que ver con el hecho de que hoy la mayoría de los trabajadores en Colombia no tienen un trabajo estable, no tienen un trabajo formal. Mi generación de 30 años, personas de 30, 35 años, ahí estamos todos. Uno habla con las personas
que están en esa edad y encuentra que han tenido por lo menos 10 puestos de trabajo o 15 puestos de trabajo, lo cual es totalmente, digamos, muestra la precarización en términos de las formas de contratación hoy en el país, de la inestabilidad, pero con otro agravante, y es que no te pagan cesantías, no te pagan seguridad social, tú tienes que pagar tu seguridad social, no te pagan vacaciones, no es un contrato por 12 meses, sino que son 10 o 9 meses, porque enero entonces no te contratan, a mitad de año te despiden y a final de año nuevamente te despiden, o mientras vas el tiempo que demoras en conseguir un trabajo u otro. Eso incluso lo está haciendo la actual administración de Enrique Peñalosa. Contrata trabajadores en las diferentes secretarías por 2 o 3 meses, se les demoran el tiempo para renovar el contrato, y así en la práctica tú ya no te pagan 12 meses al año, sino que te terminan pagando 9 meses. Entonces, aquí, la clave en términos de la propuesta de la Colombia Humana tiene que ver con la formalización laboral. Que la formalización laboral, ¿qué significa? Significa mejorar las condiciones de contratación, mejorar los contratos laborales. Y mejorar los contratos laborales significa que el pago de la seguridad social no recaiga en el trabajador, sino que pues sea una cuestión de Estado y recaiga también en quienes se benefician de ese trabajo. Entonces, por un lado, es ese tema, ¿cierto? El tema de la formalización laboral, que mejora las condiciones laborales, que mejora el ingreso de los trabajadores, y por supuesto hay que ver que la productividad laboral esté acompañada efectivamente de mejoras en términos de los salarios. El salario mínimo en Colombia crece año a año al ritmo de la inflación, pero resulta que el crecimiento económico en Colombia ha sido en los últimos 30 años un promedio del 3.5% más o menos. Entonces la pregunta es, año a año, ¿quién se queda con ese excedente del crecimiento económico? Pero por otro lado, cuando hablamos de esa transformación productiva, la transformación productiva, ¿qué implica? Implica la posibilidad de que en Colombia no crezcamos a 3.5% anual, sino que crezcamos a 4, crezcamos a 5, y eso definitivamente en términos de la dinámica económica mejora el ingreso de trabajadores y trabajadoras. Diego, bueno, hablando de la reforma laboral, esa creo que es la ley 789 del 2002, pronunciada por obviamente Álvaro Uribe. Que alargó la noche. Sí, entonces, Gustavo Petro alargó la noche y alargó la tarde. Yo llegué aquí a las 8 de la tarde, según. Sí, exacto. Entonces, Gustavo Petro ha sido claro en que eso lo va a reversar, digámoslo así, va a eliminar eso y va a volver a lo que estaba antiguamente. O sea, que la hora esta comenzaba desde las 6 de la tarde, ¿cierto? O la hora nocturna de las 6 de la tarde hasta de 6 a 6, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, y volver los dominicales a como estaban antes, precisamente para devolverle ese poder adquisitivo, digamos, al empleado como tal, y obviamente acabar con todo ese tipo de contratos, como dijo Vargas, era chimbos, ¿no? Se refería a las preguntas chimbas, pero ese tipo de cosas. Estaba yo leyendo algo de semana que habla precisamente, estaba Ariel Ávila, que es de la Fundación Paz y Reconciliación, y hacía un paralelo, y él decía muy estrictamente que es un absurdo el castrochavismo y meter a Gustavo Petro en eso, que eso estaba muy lejos, que precisamente la gente que conoce el tema, si profundizara más, se daría cuenta que eso es un absurdo. Pero fuera de eso, dice que para él lo que está planteando Gustavo Petro son los objetivos del milenio de las Naciones Unidas, que para él incluso dice que lo que lo está extrañando más bien es porque no han demandado como plagio a Gustavo Petro, porque está copiando precisamente ese modelo, ese tipo de cosas. O sea, viéndola desde el punto positivo, no es que Gustavo Petro esté inventando nada, sino que simplemente es adoptar precisamente ese tipo de políticas, desde ese tipo de visiones, y iniciarlas y desarrollarlas aquí en Colombia. Entonces, eso es de los absurdos pues ellos son los que saben, ¿no? Ariel sabe mucho del tema, entonces, de la Fundación Paz y Reconciliación. Entonces, pues, es darles ese derecho, pues, precisamente a expresar ese tema, porque son conocedores profundos del tema como tal. Las EPS, y tenemos la EPS y tenemos el tema. Bueno, digamos que el plan económico, la repercusión, digamos, de las EPS, el acabar, porque también aquí Gustavo Petro, mientras los otros candidatos dicen vamos a reformar, vamos a maquillar, eso es como el término de enredar. Aquí Gustavo Petro creo que ha sido muy claro y concreto en ese tipo de cosas. Acabar con las EPS,
acabar incluso, digamos, hablando del ICETEX como tal, acabando el programa Servicio Paga, precisamente para generar más cobertura a nivel de educación. Eso, digamos, en el tema económico, ¿cómo repercutiría eso? Y anexémosle de una vez el tema de la banca pública. Bueno, y de la organización de crear un banco público, volver otra vez a la generación del banco público, ¿qué generaría pues en este tipo de condiciones económicas? Bueno, esta mañana Gustavo Petro insistía nuevamente en algo y era que la paz es justicia social. Y la justicia social, ¿qué implica? La justicia social implica garantizarle derechos a la población. Garantizarle derechos a la población implica la existencia de un sistema de seguridad social que nos permita vivir dignamente. Para ello hay dos propuestas importantes. La primera de ellas es transformar el sistema de salud a través de un sistema único descentralizado de salud, en el que él sea, digamos, a través del Estado, que digamos, podamos avanzar en términos de la prevención. En el caso de la salud hay, digamos, como dos formas de digamos, intervención. Una es la llamada salud pública, que tiene que ver más con la promoción y la prevención, es decir, evitar la enfermedad, y otra es la asistencial, que la asistencial consiste en que cuando tú te enfermas, pues te atienden, y resulta que por un lado es más barato la prevención y la promoción, pero por otro lado sufren menos las personas. Es decir, si se evita, por ejemplo, que yo padezca un cáncer en unos años, naturalmente eso es más barato, y de otro lado se dignifica mi vida, mis últimos años de vida se dignifican, e incluso se alarga la esperanza de vida mía. Entonces, si montamos un sistema que tenga en cuenta la prevención y la promoción, que fue lo que pasó en Bogotá, que fue lo que permitió que bajara, que se redujera a cero la mortalidad infantil, que se redujeran los casos de mortalidad de mujeres gestantes, Prenatal. entonces en ese plano tú, digamos, estás mejorando pues, las condiciones de vida de la gente, estás mejorando la esperanza de vida. Entonces aquí lo que se está diciendo es, hoy las EPS han convertido a través de la intermediación financiera la salud en un negocio y la salud es un derecho. Entonces ese, digamos, son los elementos, son los pilares centrales. Por otro lado, frente al tema pensional, lo que se ha dicho también es que tenemos que pasar a un sistema único. En ese sistema único, las personas que ganan hasta 4 salarios mínimos tendrían que cotizar allí. Si tú tienes más de 4 salarios mínimos, pues puedes cotizar el excedente, si el excedente en términos de la cotización en un fondo privado, pero aquí también se elimina la especulación financiera sobre el tema pensional. Y frente al tema de la banca pública, pues el tema de la banca pública es algo que no se lo está inventando tampoco Petro, fue algo que existió durante el periodo de sustitución de importaciones en Colombia, es algo que existe en otros lugares del planeta. Entonces es simplemente el Estado, si los privados no quieren ofrecerle créditos a los empresarios que quieren crear empresas, que quieren generar empleo, si no se le quiere dar crédito barato a las personas que quieren acceder a una vivienda, por ejemplo, pues el Estado puede hacer eso. ¿Por qué el Estado no podría hacer eso? Entonces que aquí es también un poco como que, digamos, hay una falacia argumentativa, porque se dice, bueno, entonces fíjese que el Estado entonces va a crear banca, entonces como crea banca, entonces esto nos va a llevar a un modelo económico, a una sociedad, a un sistema económico mejor, diferente. Entonces no, es simplemente, se da el espacio para los privados, pero si el mercado, si los privados no hacen eficientemente lo que tienen que hacer, no contribuyen en términos de la generación de una sociedad moderna, el Estado está en la obligación de hacerlo y puede hacerlo. Entonces es una banca pública precisamente para apalancar financieramente aquellas cosas que hoy el sector privado no hace bien. Si la banca privada lo hace bien, perfecto, no hay problema. Pero entonces muchas veces le dicen a Petro, bueno, y si los bancos privados no quieren hacer eso, bueno, pues lo hace la banca pública, no hay ningún inconveniente en eso y los bancos privados siguen en su negocio. Entonces la banca de fomento es algo que permitió llevar al 22% del PIB la industrialización en este país antes de los 90, entonces algo totalmente viable. O sea, estamos hablando de aquella época anterior a la creación de los TLC, a la dependencia del extractivismo, o sea, del carbón y el petróleo,
a los grandes emporios económicos que no permiten ese avance, que son los que están en este momento en contra de un gobierno de una Colombia humana y que tenemos pues que unirnos como primer constituyente. Yo ayer le llamaba la atención a los jóvenes, Diego, me preocupaba muchísimo el hecho de que el domingo pasado me pasé por un puesto de votación y revisaba esas franjas en donde votan la gente de 40 años en adelante, el promedio entre 25 y 40 y los de 18 a 25. Resulta que en esta última apenas había un 25-30% de votación a las 2 de la tarde. Y en las otras dos franjas estaba y oscilaba entre 75 y 80% las votaciones. Lo que quiere decir que seguimos y vamos a insistir en esto de aquí en adelante, Clau, Javi, señores jóvenes, ustedes que ya tienen la cédula en sus manos, que tienen la posibilidad de participar de estos escenarios democráticos, los necesitamos ahí. Ustedes en su mayoría que están en las universidades, que tienen ese poder intelectual en este momento para, por ejemplo, influir en sus padres que posiblemente algunos, no todos obviamente, están siendo engañados, están siendo manipulados y están siendo bloqueados electoralmente por una cantidad de mentiras que utilizan para mantenerse en el poder. Ustedes son clave en estas elecciones. Podemos entonces concluir, Diego, con todo lo que nos has contado, que una Colombia humana generaría un avance y un desarrollo económico de manera general, ¿cierto? Que va a permitir la mejora de la calidad de vida de todos los colombianos. Y a través de esto podemos también concluir que esta mejora, este desarrollo general, va a permitir que realmente tengamos una verdadera paz, una paz integral. Porque la paz chiquita del desarme y evitar las muertes fue un gran avance, ¿no? Eso es un gran avance, no lo podemos negar absolutamente. Pero no se va a acabar la confrontación si la gente sigue sufriendo de hambre, de enfermedades, de falta de oportunidades, de una falta de calidad de vida, ¿no? Y recordando un poquito, como para concluir ahí, lo que tú hablabas de la prevención y promoción, lo vimos entonces con territorios saludables en Bogotá. Para toda la gente que no sabe qué es territorios saludables, que no sabía qué eran los CAMAD, que no sabe quién le dio el desarrollo a las horas de la 26 con décima, a la hora de la sexta con 30, a ese avance económico de puentes que no se caen, ¿no? Puentes que no, y que son de 3 niveles ya. Bueno, apenas vamos en 3 niveles y eso que llegó Petro, porque es que vamos a mirar países desarrollados que tienen hasta 6, 7 niveles en ciertas intercepciones y uno dice, hombre, ¿cómo nos metemos ahí? Pero ese es el desarrollo en infraestructura que necesitamos. Tú lo decías claramente, 0 muertes por desnutrición en mujeres gestantes, en la población infantil. Te decía el desarrollo de TGI, que es una empresa pública que es de nosotros, de ETV, que pasó de ser de telefonía para convertirse en telecomunicaciones, y de muchas otras cosas más que ustedes allí al otro lado desconocen, y que es lo que les pedimos que profundicen, porque a partir de los medios de comunicación y la manipulación, la percepción en la sociedad del gobierno de la Bogotá humana no es clara, y no saben realmente de lo que realmente hizo Gustavo Petro. ¿Verdad, Diego? Diego, ¿qué quieres complementar como para ir cerrando? Para ir cerrando, no, bueno, Un parte de tranquilidad. un parte de tranquilidad, no, darle las gracias por la invitación. Creo que no son ustedes los que me dan las gracias, creo que aquí estamos haciendo un esfuerzo colectivo por construir un país moderno, por construir un país en paz. Creo que son bastante importantes los esfuerzos que se hacen desde la comunicación comunitaria, por precisamente también democratizar el acceso a la información. Creo que las conclusiones son la base económica de la Colombia humana. Creo que permite 3 cosas. Permite avanzar en la consolidación de la paz en Colombia, porque solucionar el problema de la tierra definitivamente digamos, es lo que nos puede permitir superar esa situación de guerra por la que hemos vivido durante tanto tiempo. La propuesta económica, además de generar paz, genera crecimiento acompañado de empleos de calidad, lo cual nos permite avanzar hacia una sociedad mucho más justa. Y en tercer lugar,
esa paz y ese crecimiento acompañado de formalización laboral, de empleos de calidad, de aumento del ingreso promedio en Colombia, nos va a permitir entrar verdaderamente al siglo XXI, ¿cierto? Nos va a permitir dar un salto del siglo XIX o del siglo XVIII, que es para a veces en lo que estuviésemos, hacia el siglo XXI, y eso va a permitir construir de este país, consolidar mejor el proyecto de la modernidad. Para aquellos que se asustan con todo lo que dicen por ahí, les hago la invitación para mirar para ver, para observar con cuidado lo que ha pasado en países como Ecuador, porque de Ecuador si no se habla, para hablar observar lo que ha pasado en países como Bolivia, que tampoco se habla. Bolivia, que hoy tiene las tasas de crecimiento más altas y la inflación más baja de América Latina. Y mirar lo que hicieron los países del este de Asia hace 4 o 5 décadas. Creo que al ver lo que han hecho en esos países, la lección es una, y es que sí es posible avanzar, y que definitivamente la posibilidad del desarrollo de la democracia en Colombia tiene que ver con generar una economía productiva que permita que los beneficios del crecimiento económico no se concentren en pocas manos, sino que se distribuyan para consolidar un país de clase media, un país de verdaderas oportunidades, y un país donde el ejercicio de la ciudadanía sea el ejercicio de los derechos. Javi, ¿tu nombre? Pero hago un Dale. apunte chiquitico. O sea, aquí en resumidas cuentas tenemos un país posible. Gustavo Petro lo único que hace en estos 4 años es dejar los pilares para seguir avanzando en un país mejor para todos, con calidad de vida, con condiciones realmente humanas. Mi nombre es Javier García. Diego. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Diego Carrero y quiero que Gustavo Petro sea mi presidente. Mi nombre es Claudia López. Y quien acompaña también en esta mesa, Julián Rosso. Agradecemos detrás de cámaras a Carlos Rosso, saludamos a Lirio Morales, a Olga, a Oscar Rodríguez, a Mayerly y Omar. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Omar Rodríguez. Y todos queremos que Gustavo Petro sea nuestro presidente. ¡Bravo! Muchas gracias.